Buenos días, mis hermanos, que es un placer poder estar aquí, darle las gracias al Señor que nos permite reunirnos en su nombre. Los invito a que se puedan colocar sobre sus pies. También los que nos acompañan en la señal en vivo también puedan disponerse para alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor. Darle gracias a Él porque Él nos ha hecho libres, porque Él nos libertó de la muerte y del pecado y nos dio nueva vida en Él. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Hay motivos para cantarle al Señor, para gozarnos, para cantarle con libertad, porque Él nos libertó, porque Él nos dio nueva vida, porque hoy podemos venir delante de su presencia con gozo, reconociendo que es nuestro Dios y que nos dio nueva vida, derrotó la muerte y el pecado, y hoy podemos venir a cantarle. Así que te invito, mi hermano, a que le cantemos juntos a nuestro Dios, a nuestro libertador, el que merece toda gloria y toda honra. Amén. Gracias, Señor, por la libertad que nos diste. Cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad. Libertad, rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Solo en Jesús hay libertad. Proclamo que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder del Evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad.
echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Aleluya, gracias al Señor porque somos libres en Él. Le cantamos a nuestro libertador, el que nos hizo libres. Vamos a cantarle a nuestro Dios. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Aleluya, porque somos libres en Él y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y hoy podemos venir a cantarle a nuestro Señor con libertad, con gozo, con alegría, porque Él nos hizo libres. Amén. Le damos gracias al Señor por este tiempo, porque pudimos llegar ante su presencia con cánticos, porque tenemos este espacio para poder alabarle, para poder reunirnos y gozarnos en su presencia. Le damos muchas gracias al Señor por esta oportunidad que nos da, porque es un nuevo día que nos da para vivirlo, pero para vivirlo en su presencia. Amén. Recordarles, antes de entrar en el tiempo de oración, pues este servicio todos los domingos a las 10:30 para que estén conectados, puntuales. Ojalá las familias que hoy nos ven desde sus casas puedan en lo posible poder acompañarnos. Se están teniendo en cuenta todas las medidas de bioseguridad y el Señor nos ha llamado pues a que nos reunamos como su pueblo. En la medida de que sea posible, pueda usted también venir y acompañarnos aquí de manera presencial en nuestro templo. También recordarles que se sigue llevando a cabo el tiempo de oración los días miércoles a las 7 de la noche a través de la plataforma digitales, para que podamos conectarnos, para que podamos estar atentos también a ese tiempo y para que también podamos entregar nuestras peticiones de oración. Bueno, yo creo que el Señor
está en este lugar. El Señor nos llamó, nos trajo para adorarle. Él es santo, santo, santo y merece de nosotros, y Él nos demanda también que vivamos en santidad. Entonces, en este tiempo vamos a venir delante de su presencia a reconocer nuestras faltas delante de Él, a pedirle el perdón que solo Él nos puede dar y que Él nos ayude a caminar conforme a Él le agrada, a seguir lo que está en su palabra y que podamos ser obedientes cada vez que llegamos a ella, poder atesorar esa palabra y ser obedientes a lo que Él nos dice. Te pido que me acompañes a Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9, para los que están conectados. Vamos a leer lo que el Señor nos dice en esta mañana. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. El Señor aquí nos recuerda que si confesamos nuestros pecados, Él está presto para perdonarnos. Debemos venir con un corazón sincero, con un corazón humillado delante de Él, reconociendo que Él es Dios, que Él es santo y que nosotros sí le fallamos a Él. Le fallamos de pensamiento, de palabra, de acciones, aún de omisiones. Entonces tenemos este espacio para poder venir, confesarle a nuestro Señor nuestras faltas, nuestros pecados. Te invito a que en este tiempo, ahí en casa y los que estamos acá, podamos tener este espacio para venir y confesarle a nuestro Dios cada uno de nuestros pecados. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. Amén y amén. Le damos gracias al Señor que podemos venir delante de Él, que podemos confesarle nuestros pecados y Él está ahí, presto, para perdonarnos, para guiarnos. Nos dio el Espíritu Santo que nos redarguye de pecados, nos dio su palabra y está caminando con nosotros. Así que le damos gracias a Él de que hoy podemos rendirle nuestros pecados a Él y Él nos perdona. Amén.
Te invito ahora a que te puedas colocar sobre tus pies. Vamos a leer el antifonal de esta mañana. Está el antifonal en el texto de Marcos, capítulo 4, del verso 1 al 9. ¿Qué libro? Ezequiel. Bueno, ya valido aquí que tengo... Ezequiel 36, del 25 al 28. Sí, estaba viendo el pasado. Ezequiel, capítulo 36, del 25 al 28. Ok, aquí está. Ezequiel, capítulo 36, del 25 al 28. Vamos a buscarlo en nuestras Biblias. Los que están en casa. Vamos a leerlo con entendimiento, vamos a leerlo con gozo, vamos a leerlo reconociendo que es nuestro Dios al que le estamos hablando y Él nos está hablando a través de esta porción bíblica. Ezequiel capítulo 36 del 25 lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo lo voy a leer desde el versículo 26 al 32 y ustedes continúan con el resto de la porción que vamos a leer. Ezequiel 36 del 25, ok, perfecto. Entonces yo leo del 25 al 27. Ok. Del 25 al 28. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Amén. Vamos a leerlo nuevamente en conjunto, no solamente yo, sino que sus voces también van a leerlo. Lo repetimos nuevamente del versículo 25 al 28. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra.
Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Amén. Qué hermosa palabra de nuestro Señor para con nosotros. Él nos da un corazón nuevo, Él nos da su espíritu. Vamos a cantarle a Él, que Él es el que nos da esta oportunidad de poder venir delante de Él y leyendo lo que hoy nos habla de que Él nos escogió como su pueblo y nos dio un nuevo corazón. Vamos a cantarle a nuestro Dios, al Santo, Santo, Santo. Señor, recibe este cántico de tu pueblo. Gracias, Señor. Quien aviva el fuego de 1000 soles con poder, que en los cielos arde, nadie como Él, nuestro Dios. Quien gobierna el mundo, quien levanta y quita al rey, vence a sus rivales, nadie como Él, nuestro Dios. Nuestro Dios. Santo, solo tú eres santo, sin igual en gloria. Santo Dios. Santo eres, Señor. ¿Quién bajó a salvarnos detractores de su ley? En su amor nos llama, nadie como Él, nuestro Dios. Nuestro Dios. Santo, solo tú eres santo, sin igual en gloria, incomparable, digno, solo tú eres digno, solo a ti adoramos, Santo Dios. El que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado gloria. El que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado gloria. El que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado gloria. Santo, solo tú eres santo, sin igual en gloria, incomparable, digno, solo tú eres digno, solo a ti adoramos, Santo Dios. Gracias, Señor, porque podemos venir en cánticos ante tu presencia. Seguimos adorándote, seguimos exaltando tu nombre. Y como dice tu palabra en el Salmo 47, cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. En esta mañana tu pueblo te canta, Señor. Vamos a cantarle a nuestro Señor con inteligencia, sabiendo a quién le cantamos, al Rey de Reyes, al Señor de Señores,
el que nos dio nueva vida, el que nos libertó. Vamos a cantarle de lo grandeza de su majestad, cuán grande es Él. Tuya es la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo es el reino, Señor. Tú eres excelso sobre todos. A ti sea la gloria y la honra en esta mañana. Gracias, Señor. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Él recorre los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él. Adoraré
corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuán grande eres tú, Señor, cuán grande es nuestro Dios, digno de ser alabado, digno de ser exaltado. Nuestro Dios es Dios de dioses, Señor de señores, verdadero Dios. Por eso, Señor, en esta mañana, como tu pueblo, como tus escogidos, Señor, rendimos a ti toda adoración, rendimos a ti, Señor, nuestros corazones, reconociendo, Señor, que somos pecadores, que tú eres santo, 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 que tú eres justo, que tú eres verdadero. Y por eso, Señor, te pedimos que nos perdones por todos nuestros pecados, por todas nuestras fallas, y que seas tú, Señor, glorificándote en este momento, que seas tú, Señor, el centro de nuestra alabanza, de nuestra adoración, de nuestra exaltación en esta mañana. Te damos muchísimas gracias por tu misericordia, por tu poder que nos sostiene, que nos levanta, por tu fidelidad, Señor, por tus promesas que son fieles, que son en el sí, en el amén, Señor, que podemos estar tranquilos, que podemos descansar en ti, porque tú, Señor, cumples lo que prometes. Tú no eres mentiroso, Señor. Tú no te arrepientes, Señor, de lo que has prometido para nosotros. Y no por nosotros, sino porque a través de Cristo, Señor, y de tu obra, tú nos ves. Y tú, Señor, nos has lavado y nos has comprado con un precio precioso, que es la sangre de Jesús. Y por eso nuestros corazones, Señor, se rinden delante de ti para glorificarte, Señor, para agradecerte, Señor. No hay palabras para expresar, Dios, lo que hay en nuestros corazones, nuestro agradecimiento. Por eso te damos muchísimas gracias. Te pedimos que con tu Espíritu Santo seas guiándonos, Señor. Continúe, Señor, tocando nuestros corazones y haciéndonos estar atentos a tu palabra, Dios. En el nombre de Jesús, amén. Buenos días, hermanos. Seguimos con la adoración a Dios. Seguimos con la adoración a Dios, con nuestras ofrendas. Vámonos a la carta de Pablo, Primera de Corintios 16, del 1 al 4. Primera de Corintios 16, del 1 al 4. Nos iremos para acá. Dice la palabra de Dios. ¿Cuál es el título? Muy bien. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera en que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según
haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, enviaré a quienes vosotros hayáis designado por carta para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si es conveniente que yo también vaya, irán conmigo. Sin más, durante este culto podemos venir a dar nuestras ofrendas, si pueden ahora, no hay problema. Aquí lo importante es entender para qué son nuestras ofrendas y para quién son nuestras ofrendas. Vamos a orar. ¿Ok? Señor grande y Dios, eterno y poderoso eres, Padre bueno. Dice tu palabra que en el principio creaste los cielos y la tierra. Por eso entendemos, Señor, y nos llevas a nuestros corazones que tú eres el dueño de todo. De todo, Señor, sabemos que tú creaste todo. Sabemos que al ser dueños, Señor, nosotros damos de lo mucho que tú nos das a nosotros, Señor. Gracias por estas ofrendas que estamos dando, Señor. Gracias porque tú permites hacerlo, Señor. Y lo que aquellos que no hemos podido dar, Señor, ayúdanos a comprender para qué es y para quién, Señor. Gracias, Señor. Te pedimos también por el predicador ahorita, nuestro hermano Adrúbal. Ya tú le has hablado, Señor. Ya tú le has hecho entender en su corazón lo que vaya a decir. Ayúdalo y dale toda la fuerza, Señor, y comprensión para que esa palabra que tú tienes para con nosotros podamos entenderla, Señor. Gracias en tu Jesucristo. Amén. Nos vamos para el libro de Marcos. Para el libro de Marcos, capítulo 4, del 1 al 9. Capítulo 4, del 1 al 9 del libro de San Marcos. ¿Estamos? Dice la palabra de Dios. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar. Y se reunió alrededor de él tanta gente que subió a una barca que estaba en el mar y se sentó, mientras la gente se quedaba en la orilla. Entonces les enseñaba por medio de parábolas muchas cosas. Les decía en su enseñanza: oíd, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, se quemó, y como no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó, creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces añadió: el que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Bendiciones, hermanos. Bendiciones, hermanos. Bueno, hermanos, es un privilegio, un profundo gozo que el Señor
da la oportunidad de estar en este lugar. Entonces, compartiendo su palabra, que la gracia y la paz de nuestro Señor sean multiplicadas en cada una de sus vidas, hermanos. Bendiciones para todos, para aquellos que nos ven a través de la transmisión también, hermanos. Así que en el día de hoy trabajaremos en la parábola del sembrador. Amén. Bueno, hermanos, es impresionante la forma en la que nuestro Señor Jesucristo predicaba la palabra. Él es mi predicador favorito. Es impactante la manera en la que hablaba con poder. Y las señales y todo lo que hacía afirmaban la fe de los discípulos. Afirmaban la creencia de que Él era el Mesías prometido del Antiguo Testamento. Desafortunadamente, no todas las personas lo vieron de la misma forma en la que sus discípulos lo veían a Él. Había muchas personas incrédulas, y es en este contexto donde el Señor, en el contexto de incredulidad de la nación de Israel, donde el Señor da una serie de parábolas conocidas como las parábolas del reino. Y la que veremos en el día de hoy, la parábola del sembrador, también hace parte de ese grupo de parábolas. Esta enseñanza, hermanos, es muy importante para la iglesia porque el Señor nos ha dado una gran comisión. Una comisión de proclamar el evangelio de Él. Es importante notar, hermanos, que el pasaje paralelo a este del libro de Marcos que nosotros hemos tocado, que tocaremos en el día de hoy, que aparece también en el libro de Mateo, esta misma parábola, el Señor pronuncia esto el mismo día en el que los escribas lo acusaron de estar endemoniado. Así que hay una relación entre eso con lo que vamos a ver en esta parábola, la incredulidad de estas personas. El Señor acababa de salir de la casa donde ocurrió este incidente y va ahora al mar de Galilea. El libro de Marcos, que es el que estamos tocando en el día de hoy, nos muestra o nos enseña que había una multitud en la playa. Entonces el Señor tomó prestado una barca, utilizó esto como un recurso para poderse hacerse escuchar ante todas estas personas. Y el Señor era bastante recursivo para predicar, por eso es mi predicador favorito. Él predicaba en cualquier lugar y de unas formas extraordinarias. Él hace de esta barca un púlpito flotante para que los que están en la playa puedan escucharlo. Pero ahora notemos, en el libro de Marcos, no siempre que hay multitudes, estas son presentadas como algo positivo. Y usted me dirá, hermano, ¿pero por qué? Yo creo que Jesús tenía bastantes seguidores porque, mire, hay una cantidad de personas frente a Él, lo seguía mucha gente, eso debe ser positivo. Pero estas personas, la mayoría de estas personas, eran seguidores a medias del Señor. Muchos lo buscaban con propósitos equivocados. Algunos porque deseaban ser sanados, otros porque querían ver las maravillas que Él hacía, pero realmente pocos eran los que se acercaban a escuchar el mensaje de salvación que salía de la boca del Señor. Pocos eran los que se acercaban a escuchar el evangelio de Cristo. Así que el Señor, cualquiera que sea el motivo de que estas personas estuvieran en este lugar, el Señor aprovecha ese momento para predicar la palabra, para proclamar el evangelio. Pero
pero en estos momentos lo hace de una forma diferente, lo hace en forma de parábolas. Así que, hermanos, antes de continuar con el sermón del sembrador, yo he titulado este sermón El Sembrador y el Corazón. Vamos a orar, hermanos. Amén. Amado Señor, Dios de gracia, Padre de poder, de misericordia, gracias porque tu palabra no ha faltado y no faltará, Señor. Te pedimos que seas tú colocándome, Señor, el denuedo de tu Espíritu Santo, Señor, y que también coloques el convencimiento de tu palabra en la vida de cada uno de nuestros hermanos aquí presentes. Habla conforme a tu voluntad, porque tuya es la gloria y la honra, Señor. Como siempre, glorifícate una vez más. En Cristo Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Así que, hermanos, el versículo 4 dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar. El capítulo 4, versículo 1 dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanta que entrando en una barca se sentó en ella, en el mar. Y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Versículo 2 dice, y les enseñaba por parábolas muchas cosas. Hermanos, la palabra parábola proviene de una palabra griega compuesta que es parábole, que significa colocar una cosa al lado de la otra para hacer una comparación. Eso es el significado de la palabra parábola. Y el Señor esto lo hacía constantemente en su tarea de predicador. Él cogía imágenes, tomaba objetos, en este caso una planta, en una ocasión una higuera, o situaciones de la vida, historias de la vida cotidiana para dar enseñanzas espirituales en una forma sencilla, fácil, práctica, para que las personas puedan entenderla. Una forma fácil de recordar. Sin embargo, las parábolas también tienen el propósito de oscurecer esa misma verdad. Sí, hermanos, esa muestra claramente lo que quiere enseñar, pero al mismo tiempo tiene el poder para oscurecer esa misma verdad al mismo tiempo. Esa misma parábola para muchos puede parecer una ilustración clara, pero al mismo tiempo para otras personas esto puede convertirse en un acertijo. Las parábolas son una señal de gracia, hermanos, para los creyentes, y una señal de juicio para los incrédulos, para aquellos que han desechado la verdad del Evangelio de Cristo, como lo podemos encontrar en el contexto en el que el Señor estaba predicando. Pues el Señor llevaba ya casi un año enseñando la palabra en Jerusalén y otro año enseñando la palabra en Galilea. Ellos habían tenido el privilegio de escuchar claramente el mensaje del Señor y ver todas las señales, todas las maravillas que el Señor había hecho a través de su predicación y de su ministerio. Pero ellos habían decidido endurecer su corazón, no habían aceptado la palabra que el Señor les había otorgado. Es por esa razón que el Señor ahora les habla en forma de parábola. Y como dijimos anteriormente, muchas personas lo seguían por motivos equivocados y otras lo acusaban de estar endemoniado. Así que en este pasaje paralelo, en el Evangelio de Mateo, dice que a partir de allí, en ese momento Jesús solo le hablaba a estas personas en forma de parábola. No les hablaba de una forma
no les hablaba como lo hizo en los 2 años de su ministerio, lo había hecho en 2 años de ministerio, sino que lo hablaba en forma de parábola de aquí a lo que le restaba de tiempo. Como dice, todo esto habló por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba. Ellos escuchaban las historias, pero ellos no podían comprender el significado de estas historias, de estas parábolas que el Señor les daba. Y eso incluía la parábola del sembrador. El versículo 4, así que vamos a mirar la parábola que el Señor utilizó. El versículo dice, y aconteció que al sembrar, parte de la semilla cayó por el camino. Era inevitable para un sembrador de la época que parte de las semillas cayeran en el camino, ya que él tenía que moverse de un lado del campo al otro mientras sembraba, y esas que caían en el camino, esa área donde caía esta semilla por ser pisada constantemente, endurecían este terreno. Entonces la semilla al caer ahí no penetraba porque ese sector de tierra no estaba arado. Así que los cuervos o las aves veían esa semilla que quedaba en la superficie del camino y la comían. Las aves la comían. El versículo 5 dice, parte cayó en suelo pedregoso, donde la tierra no tiene, parte cayó en suelo pedregoso, donde no tiene mucha tierra, y por no tener profundidad de tierra, brotó inmediatamente. Es muy común que en estas tierras de Palestina e Israel, en los campos donde se sembraba, hubieran sectores en donde debajo de la tierra hay una capa pedregosa. Entonces, eso hacía que en el lugar en donde se sembraba la semilla no hubiera profundidad. La semilla crece en 2 formas, crece hacia arriba y hacia abajo. Las raíces crecen hacia abajo pero esta solo brotaba inmediatamente hacia arriba porque las piedras no dejaban que creciera hacia abajo. Entonces sucedía lo que describe el versículo 6, pero cuando salió el sol se quemó porque no tenía raíz y así de esta forma se secó la planta. Al no absorber nutrientes y al no tener humedad, el sol daba con fuerza y la planta inmediatamente, brotaba inmediatamente porque no tenía por otro lugar donde crecer sino hacia arriba, pero esta planta se secaba. El versículo 7 dice, otra parte cayó entre espinos. Los espinos crecieron más rápido y la ahogaron. Cuando estas plantas que tendían a crecer en campos, en sectores del campo donde había suciedad, donde había raíces de espinos, esta planta intentaba crecer, pero al estar rodeada de estos espinos, no permitía el crecimiento, se ponía en riesgo y el resultado de esta era que no dio grano alguno, dice, no dio ningún grano esta semilla por el terreno donde estaba. El versículo 8 dice, algunas semillas cayeron en buena tierra, brotaron y crecieron y dieron fruto, produciendo del 30, 60 y hasta el 100 por 1. Y esto es algo bastante confrontante para las personas que estaban escuchando esta parábola. Era algo sorprendente, eso era algo que no era común, porque un terreno productivo daba 7.5 por 1 y uno muy productivo daba 10. Pero aquí vemos que en esta parábola el Señor, la cantidad más baja era del 30 por 1,
O sea que era una producción impresionante la que cayó en este terreno. Esto era algo que las personas decían, wow, ¿cómo puede ser eso posible? Pero, a ver, ¿qué significa todo esto que acabamos de leer? ¿Qué significado tiene todo esto? Usted dirá, el hermano Adrúbal está dando una clase de agricultura para, para principiantes. Pero, y tal vez las personas que estaban escuchando a Jesús creían esto. Decían, ¿qué será lo que nos está diciendo a través de eso? ¿Qué es? Una clase de agricultura. De agricultura. Pero ¿cuál es el significado espiritual de esto que vemos, de esto que el Señor quiso enseñarle a estas personas? Pues resulta que el Señor ahora les va a explicar a sus discípulos, del versículo 14 en adelante, Él les explica detalladamente esta parábola. Pero ahora lo hace con sus discípulos aparte. Ya no estaba con la multitud, ahora estaba con sus discípulos. Y es aquí cuando estaba con sus discípulos, dice el versículo 11, y les dijo, a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios. Miren lo hermoso de esto. Un misterio es una verdad que solo puede ser revelada por el Señor. Y lo que el Señor está diciéndole aquí a sus discípulos es que estas enseñanzas del reino estaban destinadas únicamente para aquellos que ya estaban en el reino. Estaban destinadas para aquellos que ya se habían sometido voluntariamente a la autoridad de Dios. ¿Y qué pasa con el resto? Dice, mas los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Él solo les explicó esto a sus discípulos, a los que estaban con él. Y el versículo 12 continúa y dice, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y se les sean perdonados los pecados. Este es un texto bastante fuerte, pues aquí lo que está haciendo el Señor es citar el pasaje de Isaías capítulo 6, versículo 9. Un pasaje que describe perfectamente a estos judíos incrédulos, y a quienes el Señor ahora estaba hablando en forma de parábolas. Ellos habían rechazado el mensaje. Ellos habían endurecido su corazón. Y ahora estaban sufriendo las consecuencias al escuchar este mensaje en forma de parábolas. Así que nosotros tenemos que tener cuidado con ablandar las palabras, querer ablandar un poco las palabras de Jesús cuando escuchamos textos como este, porque lo que está diciendo Jesús aquí es exactamente lo que él quería decir con estas personas. Lo que quería decir era que el hombre pecador que decide endurecer su corazón y rechazar la palabra de Dios puede llegar en un estado, después de tantas ocasiones de estar rechazando, no querer la palabra de Dios, un estado que solo Dios conoce y que nosotros no conocemos, en el que ya no haya ningún evangelio que Él escuche. Así que nosotros, como no somos omniscientes para saber qué personas han endurecido su corazón a tal nivel, nosotros nos corresponde predicar el evangelio a toda criatura, hermanos, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero no podemos ignorar esta gran advertencia que el Señor hace en este versículo 12. Porque el propósito de esta parábola era traer juicio a aquellos incrédulos que han endurecido su corazón y dar instrucciones a aquellos que tienen una disposición de escuchar. El versículo 13 dice, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? Miren lo que dice el versículo 13.
¿No sabéis esta parábola? ¿Cómo podéis entender todas las parábolas? ¿No sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? En cierto modo, la parábola del sembrador es clave para entender todas las parábolas del reino. Es por eso que a partir del versículo 14 el Señor comienza a hacer una explicación a sus discípulos del significado espiritual de esta parábola. Así que vamos a escuchar la explicación del Señor. Dice el versículo 14, el sembrador es el que siembra la palabra. Yo sé que todos aquí lo sabemos, ¿verdad? Todos lo conocemos, todos sabemos todos sabemos esto. Pero vamos a colocarnos por un momento en el lugar de los discípulos que estaban escuchando esta parábola por primera vez. Ellos estaban escuchándola por primera vez. Y es importante porque esta parábola, este fragmento, no solo enseña que el sembrador es el que siembra la palabra y que puede representarte a ti o puede representarme a mí, sino que el medio que Dios utiliza, esto también enseña que el medio que Dios utiliza para establecer su reino en esta tierra es la semilla. Es la palabra. Ese es el medio que el Señor usa para establecer su reino en esta tierra. La única manera en la que un pecador puede llegar a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe es a través de la palabra. A través de la palabra del Señor. Así que vamos a resaltar estos 4 terrenos. Hay 4 terrenos, pero resultados diferentes. ¿Ok? ¿A qué se debe eso? ¿Qué significa eso? ¿Será que las técnicas que utilizó el sembrador estaban erradas? ¿Será que la semilla estaba defectuosa? No, hermanos. El problema estaba en el terreno. Esta parábola te enseña que el problema es el corazón del hombre. El problema está en el corazón humano. Así que tenemos que tener esto claro, y esto es muy importante, tenerlo claro, porque si no hay claridad de esto en nosotros, podemos cometer el error de cambiar el evangelio. ¿Cómo así, hermano? Pues desafortunadamente hay muchas iglesias que han hecho esto, pues no tienen esto claro. Ellos dicen, vamos a adaptar el evangelio a la cultura moderna. Vamos a omitir en nuestra iglesia, en las predicaciones, las siguientes palabras: arrepentimiento, duro; pecado, Vamos a omitir la palabra infierno. Porque de esta forma las personas se sienten intimidadas y no queremos eso, queremos que se sientan a gusto, que lleguen a nuestra iglesia. Vamos a hacer una serie de cambios para que las personas puedan venir y tener multitudes alrededor de nosotros. No, hermanos, el problema no está en la semilla. El problema está en el corazón del hombre. Es por eso que vamos a mirar lo que dice, vamos a seguir con la explicación de la parábola, versículo 15. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que sembró en sus corazones. Hermanos, esto representa a aquellas personas que el evangelio o la predicación no representó absolutamente nada para ellos. No le sacaron provecho al evangelio, porque tenían sus corazones bastante endurecidos. ¿Recuerdan lo que dijimos del camino? Estaba duro
y por eso quedaba la semilla en la superficie. De esa misma manera, a estas personas, los mensajes quedan en la superficie de su corazón. Y dice el pasaje que es donde en este momento Satanás aprovecha y arrebata esta semilla, la traga, para que no quede meditando en este fragmento, pues Satanás sabe que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y sabe de lo que es capaz el poder de la palabra en el corazón del hombre. Así que esto representa ese corazón, esa semilla que fue sembrada al lado del camino a estas personas. El versículo 16 y 17 dice: y la que se siembran en el suelo pedregoso, recuerdan lo que dijimos ahorita de la capa que estaba debajo, pedregoso, representan a esa clase de gente que cuando oye la palabra inmediatamente la aceptan con gozo. Sin embargo, no tienen raíz en sí misma y duran solo poco tiempo. Entonces, cuando la aflicción o la persecución viene por causa de la palabra, inmediatamente se apartan. Este terreno representa el corazón de esas personas que actúan por emoción, que actúan con ligereza, sin reflexionar. Inmediatamente aceptan la palabra. Y acá dice que con gozo, wow, con alegría y con gozo. Pero con esa misma rapidez se terminan apartando, porque cuando llegan las aflicciones, los problemas difíciles que el cristiano puede llegar a enfrentar, estas personas se tienden a apartar. Estas personas habían ignorado lo que el Señor había dicho: quien quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y la cruz representaba solamente algo para el tiempo en el que el Señor estaba hablando, y era muerte. O sea, van a haber dificultades para el cristiano. A todo cristiano le llega su día malo. Y esta es una forma de demostrar que es un verdadero cristiano. Estas personas estaban mostrando que no eran verdaderos cristianos. ¿Por qué? Porque no tenían raíz, no estaban arraigados a la fe en Cristo. Entonces, esta planta se secaba, se terminaba secando. Y continúa el texto diciendo en el versículo 18 y 19: y algunas, las que se siembran entre espinos, representa la clase de gente que oye la palabra, y entonces los cuidados del mundo presente, el engañoso encanto de las riquezas y los deseos de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Este pasaje representa, este fragmento representa, este terreno representa el corazón que se asemeja a ese campo que está lleno de raíces de espinas, de raíces de plantas espinosas. Un campo sucio, con raíces de espinas, representa una gran amenaza para una planta útil. De esa misma forma, hermanos, un corazón en el que hay constantes deseos, hay constantes deseos, pero no solo deseos, porque no está malo desear, fuimos creados con deseos en nuestro corazón, pero el problema es cuando los deseos de tu corazón ocupan el lugar de Dios. Cuando esos deseos ocupan el lugar de Dios, inmediatamente sucede lo que estamos viendo aquí. El deseo de querer tener adquisición constante y que eso sea lo que ocupe el lugar de Dios en tu vida.
y te afanas por trabajar toda tu vida, te ocupas en eso el resto de tu vida, y realmente eso está ocupando el lugar que ocupa Dios, pues tarde o temprano esto termina ahogando ese meditar en la palabra de Dios que nosotros debemos tener. Esos deseos esto prácticamente se convierte en una distracción del propósito fundamental por el cual fue creado el hombre: servir a Dios, adorarle a Él, ¿cierto? El propósito fundamental, pero y aquí el texto dice otras cosas también, y los deseos y otras cosas, y cualquiera que sea eso, que ocupe el lugar de Dios, ya has creado un ídolo, con eso. Entonces, esto es lo que representa este terreno plagado de raíces que terminan ahogando a esta semilla, a esta planta. Pero es muy impresionante lo que dice el versículo 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. En este versículo podremos apreciar la secuencia que vemos en estas personas. Escuchen, miren la secuencia. Estas personas oyen, versículo 20, reciben y dan fruto. Aquellas personas de las que habla este pasaje son las que oyen la palabra del Señor con expectación, con gran deseo de escucharla. Porque saben que Dios tiene algo importante que decirles a ellos. Y de manera personal. Estas personas no solamente la oyen, sino que la atesoran en su corazón, la abrazan, para que luego ésta dé fruto. Y da un fruto impresionante. No da un fruto cualquiera, un fruto impresionante, hermanos. 30 por 1, al 60 por 1 y al 100 por 1. Estas personas dan fruto de arrepentimiento, dan fruto de que verdaderamente son hijos de Dios, dan fruto de que han sido llamados por Él, dan fruto del profundo deseo de que llegue el reino de Dios, del reino de Dios se expanda en esta tierra. De manera que lo que hace la diferencia no es la forma en la que sembró este agricultor, este sembrador, no es que la semilla estaba defectuosa. Lo que hace la diferencia aquí es el terreno, es el corazón del hombre. Y yo sé que, hermanos, ustedes de pronto pueden llegar a pensar y decir, el hermano Asdrúbal estaba predicando que lo que hacía la diferencia era el corazón del hombre. Entonces, lo que quiere decir este pasaje, estoy diciendo por si alguna persona puede llegar a pensar esto. Entonces tal vez usted está pensando y dice, wow, yo tenía un corazón tan abonado, tenía un corazón tan sensible, yo tenía un corazón, mejor dicho, con las capacidades para hacer que la semilla germinara. ¡Wow! Hermano, sáquese esa idea de la mente, sáquese esa idea de la cabeza, de que usted es el que tiene el corazón, el que su corazón es el que tiene la capacidad para hacer que esa semilla sea la que germine. Cuando usted llegó a los pies de Cristo, usted tenía uno de los 3 corazones anteriores, porque esa descripción de esos 3 terrenos anteriores, el corazón endurecido,
el corazón distraído y el corazón superficial es lo que representa el corazón humano. Ay, hermano, pero hay un corazón sensible. Sí, hermano, hay un corazón sensible, pero hay una diferencia más grande que aparte del terreno, la hace el Señor. Hay una diferencia por encima de la diferencia del terreno que la hace el Señor. ¿Y cuál es esa diferencia, hermano? Vamos a leer nuevamente el antifonal que leímos en esta mañana. Ezequiel capítulo 36, versículo 25. Y esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré, y os daré un corazón ¿qué? Nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré corazón ¿de qué? De carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos y guardéis mis derechos y los pongáis por obras. Hermanos, nuestro Señor está diciendo aquí que Él es el que cambió nuestro corazón, que Él es el que cambió el terreno. Él fue el que lo aró, Él fue el que lo abonó, para que nosotros pudiéramos atesorar esa palabra en nuestro corazón y pudiéramos dar fruto. Hermanos, el Señor a nosotros hoy nos habla nos da estas instrucciones extraordinarias y preciosas de lo que nos dice en su palabra. Hermanos, el Señor nos enseña en este pasaje que si realmente hemos oído su palabra, entonces abrazaremos la fe, echaremos raíz en ella. Y aunque vengan los problemas, las dificultades, las situaciones difíciles, las pruebas del cristiano, nosotros nos mantendremos firmes porque Él es el que nos sostiene. El Señor nos enseña a través de su palabra que somos afortunados de que se nos haya dado a conocer los misterios del reino de Dios. Hermano, eres afortunado y eso no lo lograste tú. Esto fue por gracia y misericordia del Señor. Él nos recuerda que su palabra tiene el poder de germinar poderosamente en nuestras vidas. Y en esta parábola, el problema no era la semilla, el problema era el campo, el problema era el corazón del hombre. Pero Él también nos enseña que Él es el que ha cambiado nuestro corazón y lo ha hecho sensible a la voz de Él para que esta semilla pueda germinar y dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Hermanos, esta parábola es un mensaje y tiene el propósito de traer juicio para aquellos que han decidido endurecer su corazón y no escuchar la palabra del Señor, y dar instrucciones a aquellos que podemos escuchar su palabra. Hermanos, yo creo que Él fue el que lo resumió de la mejor manera. Todo esto lo resumió Él en el versículo 9 de la parábola. Él lo resumió de la mejor forma. Él ha dado la capacidad para que sus hijos entiendan y algunos otros vean estas parábolas como un acertijo. ¿O no es así? ¿Quién fue el que le explicó esta parábola? ¿Los discípulos pudieron entenderla por sí mismos? Él fue el que les explicó la parábola, el que les dio a conocer. Y eso es lo que Él hace, eso es lo hermoso de nuestro Señor. Gloria a Dios, hermanos. Eso es lo hermoso de Él, que Él nos da esta porción a nosotros
por pura gracia. Y Él lo resume en el versículo 9 de una manera muy hermosa. El que tenga oídos para oír, que oiga. Amén, hermanos. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies y vamos a orar. Amado Dios, Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra. Te pedimos que haga el efecto en nuestras vidas y que cumpla el propósito por el cual tú la has traído en esta mañana. Que esperamos que sea el mismo efecto que creaste en los discípulos, aquellos que te siguieron. Ayúdanos, Señor, a través de tu Espíritu Santo a dar frutos de arrepentimiento al 30, 60 y 100 por uno. Te pedimos, amado Señor, que nos guíes a través de ella y hoy, Señor, tenemos profundo agradecimiento por lo que has hecho por nosotros, por gracia y por misericordia, y no por un 0,1% de aporte humano, sino toda la gloria es para ti, mi Rey. Bendito sea, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Cada día tu nombre bendeciré, morar en tu gloria y esplendor. En tus maravillas meditaré, de tu gran poder proclamaré. Salvación diré y de tus bondades, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Por tu grande digno de alabar. Generaciones te cantarán, tu misericordia alabarán. Cantaremos juntos del Salvador, que vino y del pecado nos libró. Llenas nuestras vidas, por siempre te alabaremos, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que pensamos. Por tu eres grande y digno de alabar. Oh,
antes de despedirnos, quisiéramos darle un reconocimiento en este día, el Día Especial de la Mujer que se festeja en el mundo. En muchas partes del mundo, la Iglesia, La Roca, le da un saludo, un querer, una inmensa alegría en este día por la labor que desempeña la mujer. Esa mujer abnegada, esa mujer sacrificada, esa mujer que es el ser más hermoso que ha puesto Dios sobre la tierra. Entonces, no dejemos pasar este día sin que Dios bendiga enormemente a todas las mujeres y continúe bendiciéndolas por todos los tiempos. Amén. Ahora, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, con sus familias, en este día, en esta semana que comienza y hasta el próximo regreso de nuestro Señor. Amén.